porque, bueno, vamos a intentar hablar un poco del canon. Pero bueno, me he acordado de la presentación que hizo, la infografía que hizo Antena 3 sobre el viaje del canon, que atravesó el canal de Suez. Entonces digo, bueno, si nos vamos perdiendo... Bueno, el otro día en las redes sociales has puesto que tenías ganas de presentarlo en Bilbao porque, bueno, mientras estabas terminando el libro, aquí te subiste al altar del último dios marino vasco y charlaste con él. ¿Qué es eso? Pues eso es, bueno, arratsaldeon denoi, hola, formalidad hori gabe. En este viaje, que es una vuelta al mundo sin salir de Euskal Herria, así dicho un poco bilbainada, ¿no? Ya que estamos, yo lo que quería era que me acompañaran expertos, ¿no? Gente que sabe y que me ayudara a redescubrir cosas que yo veo habitualmente, que creo que conozco, pero que me sorprendan, ¿no? Una de esas personas fue Xavier Armendariz, buceador, navegante, experto en creencias marítimas, que me ayudó muchísimo a entender la costa vasca de una manera que yo nunca había visto. Y para mí fue una revelación. Y no, bueno, luego hablamos de esto si queréis, pero una de las cosas que me dijo es que, como se ha tendido en el País Vasco a recoger la parte interior rural, por ejemplo la mitología rural, ¿no? Y dice, joder, Barandiarán, hicieron un gran trabajo de recopilación, pero la parte marítima hemos perdido muchísimo, y él me dijo una frase que me dijo, hemos perdido a los dioses marinos vascos. Y yo le dije, bueno, espera, porque yo he estado con el último dios marino vasco, en Bilbao, yo he estado subido a la Gabarra con José Ángel Iríbar, que poca gente creo que puede decir que ha estado en la Gabarra con Iríbar, ¿no? Y esto me cuadraba muy bien porque él me había explicado que él me hablaba de las creencias, por ejemplo, de las vírgenes que protegían a los marinos, ¿no? Y el santuario de Itziar, ¿por qué está ahí? ¿Por qué es tan grande? Eran referencias geográficas para ser vistas desde el mar, pintadas de blanco, y referencias espirituales. El marino que está perdido en la tormenta y entra a la nube, ve la ermita pintada de blanco y sabe dónde está el puerto y se salva, pero le reza a la Virgen, le dice, protégeme, sálvame. Y si sale con vida, pues le hace una ofrenda a esa Virgen o a ese santo, y así van creciendo los templos gracias a los milagros, que son referencias geográficas que acaban convertidas en salvamento espiritual. Y él me decía que todas estas creencias de deidades femeninas que protegen a los marinos, que eso es muy anterior al cristianismo, y me hablaba de los ritos egipcios que en el Nilo se hacían con la diosa Isis, que protegía a los pescadores y a los marinos. Y él me enseñaba, la Virgen de Itziar, por ejemplo, en algunas imágenes tiene una media estrella. La de Begoña, ahora no lo sé, pero en fotos antiguas se ve que tiene una media luna. Y es exactamente el mismo símbolo que tenía en Egipto esta diosa, que luego los romanos la expanden por todo su imperio, llegando hasta aquí, y la convierten en Venus, ¿no? Y él me explica, voy a llegar a Iríbar, él me explica que el rito que se hacía con la con la Isis pelágica en el Nilo, que la sacaban en procesión, que le cantaban y le bailaban y le echaban flores, que luego la embarcaban y daban una vuelta por las aguas para extender su bendición sobre las aguas, propiciar una buena temporada de pesca y proteger a los marinos. Y yo decía, joder, esto es la procesión del Carmen, ¿no? De la Virgen del Carmen, que se hace en la costa vasca, es que es la misma, la que hacían en Egipto. Entonces, claro, ¿hemos perdido los dioses marinos vascos? Bueno, pues cuando la Gabarra se reflotó, que estaba en Santurtzi, ¿no? Porque ya no transportaba hierro y tampoco futbolistas campeones, lamento decirlo, estaba en Santurtzi amarrada sin uso y decidieron traerla al Museo Marítimo, ¿no? Museo Marítimo dicen, Itsas Museo, y me encantó cómo se hizo. Se hizo una navegación en la que se puso a Iríbar en la Gabarra y vino desde Santurtzi a Bilbao. Y la gente pues lo aclamaba desde las orillas y decía, joder, eso es la Isis pelágica del siglo XXI. O sea, Iríbar es ese último dios marino vasco, ¿no? Esta pequeña tontería me sirve para contaros que lo que hago en el libro es constantemente hablar del pasado, pero siempre trayéndolo. Yo quería contar historias del siglo XXI, no quería ni hablar del canon, siempre está el canon presente, la primera vuelta al mundo, pero no es... Estoy siempre un poco a la defensiva diciendo que no es otro libro sobre el canon, de verdad, aunque luego hay el canon asoma la nariz, claro. Vale, del canon vamos a intentar hablar, o como mucho al final, si te parece bien. El libro... No me parece mal, hablar del canon. Hablaremos o de Enriquillo, luego, pero igual al final, si acaso.
Vale, en el libro hay una tesis, ¿no? O sea, además, tú mismo con tus palabras dices, no somos un país de campesinos aislados, sino de marinos o navegadores promiscuos, ¿no? Es un poco decir, bueno, este país, desde Roma, incluso la Edad Media, sobre todo la Baja Edad Media, al final de la Edad Media, sobre todo la Edad Moderna, le debe muchísimo al mar y no nos damos cuenta, ¿no? Hay un momento que dices, somos coleccionistas de paisajes que no entendemos, eso me gusta mucho, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, tampoco quiero hacer una oposición, o sea, no creo que la parte interior, ¿no?, de Euskal Herria, el País Vasco, esté desconectada o opuesta a la costa. En el libro una de las cosas que a mí me sorprendió es cosas que a mí en principio me interesaban poco, ¿no? Yo tenía muchos prejuicios. El caserío de Gartubeiti en Ezkio Itxaso, qué aburrido, será una exposición etnográfica del caldero de la abuela y la cama y no me interesa. Pero te cuentan historias que a mí me parecen buenísimas de cómo el caserío, por ejemplo, que es lo más vasco, ¿no?, lo más nuestro, realmente ellos dicen una frase que es un Frankenstein cultural, el caserío, ¿no? La arquitectura europea, condicionada por las expediciones transoceánicas, que en ese momento se crean los caseríos, bueno, todo eso podemos explicarlo. Pero es decir que están conectados al mar y los bosques están conectados al mar porque había que fabricar barcos y el hierro, y, o sea, el interior nutre, sin la sal de Añana, toda esta epopeya del bacalao y Terranova se hubiera podrido en la primera semana, porque el bacalao no hubiera llegado a las mesas de la gente, ¿no? Entonces, no quiero oponer el interior, pero sí creo que a veces se ha hecho eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está la esencia en un momento de crisis existencial, ¿no?, de cuando nace el nacionalismo vasco? ¿Cuál es nuestra existencia? Todas las naciones se cuentan una versión de sí mismas, ¿no? Y es curioso que se apostara por esa, bueno, tópico un poco sencillo de el caserío y la gente que ha custodiado su cultura y su lengua, ¿no? Y porque ha estado aislada y cerrada y se ha protegido del exterior, ¿no? Y a mí, la primera vez que una de las ideas que a mí me desencadenó este libro me la dio la arqueóloga Merche Urteaga, que fue, bueno, una de las que descubrió el puerto romano de Iaso, las galerías romanas en Arditurri, en Peñas de Haya, Iaco Arría. Y ella, claro, siempre se ha contado, aquí bueno, ese mito ya ha caducado aquí, me parece que mayoritariamente, ¿no? Aquí los romanos no estuvieron. Bueno, tienes un puerto en Irún que era de la importancia, según Merche, de Londres o Burdeos. Pues claro que vinieron y estuvieron, ¿no? Y transformaron esto. Pero la manera de enfocar eso de Merche me gustó mucho y creo que luego se puede confirmar. Ella me dijo, no es que los vascos, o lo que fueran aquellos hace 2000 años, su cultura, su lengua y todo esto, no sobrevivió porque rechazaron al imperio como Asterix y Obelix, sino porque era una sociedad muy viva y pujante que en ese momento se integró en el imperio y que sobrevivió, no como otros pueblos que fueron arrasados y borrados. No sabemos nada de la lengua de los iberos, de bueno. Entonces, esa idea de que, y luego es que a veces nos resulta incómodo contar la historia desde el punto de vista actual. Los vascos participaron en la expansión del Imperio de Castilla, pero vamos, en primera línea, ¿no? Entonces eso puede no venir bien. Pero una cosa interesante que creo que hay que reivindicar es que la manera de que una sociedad esté viva y fuerte es constantemente en contacto con otras y que esté, bueno, el mar fue el camino para comerciar, no sé, yo soy de Donosti. Donosti nace como una ciudad poblada por gascones, en un entorno en el que hablarían euskera, pronto llega el castellano, no sé exactamente cómo es, pero era prácticamente trilingüe desde el inicio, ¿no? Eran sociedades mucho más abiertas y mezcladas de lo que imaginamos. Y la idea es que si se han mantenido, por ejemplo, las instituciones políticas, ¿no? Aquí sigo al historiador Xavier Alberdi, que me explicaba esto. Si, pues toda esta historia del autogobierno, los fueros, las haciendas, esto viene porque es una sociedad fuerte que puede pactar con un rey, decirle, bueno, tenemos unos fueros, hacemos un pacto, nosotros te cuidamos la frontera o lo que sea, ¿no? Pero porque esta sociedad ha estado implicada en las dinámicas de cada momento, para bien y para mal, episodios luminosos y oscuros y sangrientos y todo lo que sea, de eso hablamos mucho en el libro. Pero no porque se haya encerrado, sino porque ha participado y por eso ha sido viva y ha hecho imponer ciertas condiciones o ha perdurado quizá por eso, porque ha participado, no porque se ha aislado, ¿no? Es un poco la idea, sí. Ahora que dices lo de pues, la gobernanza y tal, en el libro apuntas, o por lo menos lo dejas caer, que la forma de gobernarse en el mar, la forma que tienen los marinos de gobernarse a sí mismos, ¿no? En los galeones, cuando van a pescar ballenas o en sus viajes, ¿no? Sobre todo pues, a partir del siglo XV, XVI, XVII,
influye y mucho en la gobernanza de las instituciones que se van creando precisamente en la Edad Moderna. Xavier Alberti sostiene que las sociedades que viven en el mar son más democráticas. Y él dice que, claro, que se genera una cultura de relación que lleva al capitán y al grumete al grumete. O sea, por supuesto que había jerarquías y uno mandaba y el otro obedecía. Pero están en el mismo barco y cuando hay una tormenta tiene que haber confianza absoluta. El capitán le dice al chaval, sube a ese palo, y cuando se están jugando la vida el chaval sube porque se fía de que ese capitán los va a sacar, y el capitán pues, sabe que los demás han... Bueno, como su teoría es que las relaciones son más democráticas o más participativas, y que en cambio el terrateniente manda, los demás trabajan y ya está, y no hay ningún tipo de dependencia, ¿no? Y el capitán comería un poco mejor, comería más, pero los viajes en barco eran una mierda para todos. También sería para el capitán sería un poco más cómodo, pero si el barco se iba a pique se hundían todos, ¿no? Esa es una teoría, bueno, no sé, se puede discutir, pero que como que establece un tipo de relaciones, y es verdad que a mí el canon me interesa como muestra de una sociedad. El personaje, bueno, se habla mucho y me parece que es el momento de hablar de él y de cuestionarlo y tal. Pero creo que lo más interesante es mostrar que el canon sale de una determinada sociedad en la que las relaciones sí son, bueno, de hecho, en Guetaria se funda Guipúzcoa como una asamblea de villas que se oponen a los señores feudales, ¿no? Y dicen, no, queremos relaciones más igualitarias, ¿no? Estoy simplificando mucho, pero bueno, por no liarme. Y es verdad que en Europa hay muchos sitios, Xavier dice que Euskal Herria, el País Vasco, era una república marítima, como la de Pisa, como la de Venecia, la de Génova o las inglesas, ¿no? Y yo le decía, pero bueno, repúblicas, si eran súbditos de un rey, no dejaban de estar dentro de una corona. Y dice, sí, pero estaban ahí por un pacto, pero entre ellos las diputaciones o las juntas generales de Guipúzcoa, de Vizcaya, era un sistema más parlamentario, no había un rey. Digo, aquí no surge la figura de un autócrata, ¿no? Sino que las villas se organizan y se gestionan. Esa es la teoría, bueno, un sistema un poco más democrático que la monarquía, ¿no? Pero bueno, en fin, estos temas son historia política profunda. Bueno, todo eso está en el libro. Ya que estamos y nos estamos metiendo otra vez al cano, pues eso, ¿no? Prácticamente, pues cuando empieza aquí nuestro renacimiento particular, ¿no? De hecho es muy particular. No sé si por aquí tenía la fecha, ¿no? Cuando terminan un poco las guerras intestinas, ¿no? Pues se dan por finalizadas, no sé si el año 1456, eso es, 1456, y a partir de ahí, o sea, cambia absolutamente todo. Primero, y bueno, el libro no está escrito de una manera, digamos, cronológica, Roma, la Edad Media, desaparecen los puertos o aparecen, bueno, pero yo creo que tiene mucho peso toda esta época de la Edad Moderna, y yo la verdad estaba flipando. Paseas por Guetaria y vas viendo las casas que hay, ¿no? Y vas diciendo, bueno, los de esta casa fueron a tal, ¿no? Entonces, al final, en el siglo XVI, los habitantes de Guetaria han estado, como mínimo, Inglaterra, Francia, Holanda, Islandia, Andalucía, Portugal, México, Bolivia, Terranova, Canadá, Groenlandia, Tahití, Filipinas, China. Es impresionante. Esto es un ejercicio muy sencillo. Como tú dices, en las casas, en los palacios, las casas antiguas de Guetaria, hay placas. De aquí era la familia tal, que armaba barcos para ir a Terranova a cazar ballenas, y luego pues, la familia tal iba a China a comerciar o no sé qué a lo largo de los siglos, y Guetaria era un pueblo muy pequeño. O sea, la expansión por todo el mundo de un pueblo con tan poca gente es muy llamativa, sin juzgar luego, sin hacer juicios morales sobre lo que hacían, ¿no? Pero es algo a tener en cuenta. Hay una cosa muy divertida, creo que es en Mutriku, que en un momento no se puede celebrar no sé cómo se llamaría, el pleno del ayuntamiento. El ayuntamiento no se puede reunir porque dice que casi todos los hombres están en Terranova. Y en Zumaya hay un informe que cuenta este año los que han muerto en Zumaya. Dice, uno ha muerto en Flandes, otro ha muerto en el norte de África, otro ha muerto volviendo de las Américas, de las Indias, otro ha muerto tal. Y tengo apuntado hoy aquí una ordenanza de 1584 que dice: la mayor parte de los vecinos de esta villa, de Zumaya, sí, son hombres que andan por el mundo. Eso es, fíjate qué frase. 1700 habitantes. Sí, la mayor parte son hombres que andan por el mundo. Y te doy otro dato para que lo entiendas. En Zumaya, entre 1560 y 1570, 10 años,
se construyen 90 grandes barcos para el comercio y la pesca de ballena. 90 en 10 años. Sí, es que de verdad que es una dimensión que no solemos tener muy presente, ¿no? De la expansión al mundo, de repente, en muy poco tiempo, muy poca gente llegando a muchísimos sitios, ¿no? Y eso transforma esto completamente. O sea, y los caseríos son como son, que ni Gartubeiti te explican que el caserío no era... Y dices, joder, qué gente con pasta, qué casa más grande hacían, ¿no? Y dices, no, esto no es una casa. La vivienda es un espacio muy pequeño. Y compartían habitación, dormían juntos y tenían un pequeño fuego. Esto es una fábrica. Esto es una máquina. Un lagar, una máquina de prensar manzanas para hacer sidra que funciona 2 semanas al año. Pero las familias gastan un dineral en hacer, te lo dicen muy bien, construir una fábrica, una máquina y se iban a vivir dentro. O sea, los caseríos eran máquinas. Y claro, y funcionan 2 semanas al año cuando se prensa la manzana en octubre. ¿Y merecía la pena? Pues sí. ¿Por qué? Porque todos estos barcos estaban saliendo del mundo. ¿Por qué es tan importante la manzana para el mar? Bueno, porque el agua no era nada fiable y se pudría. Y luego se dice que gracias a la sidra evitaron el escorbuto los marinos vascos y otros no. Y luego he leído que eso es un mito, ¿no? Pero bueno, da igual. Era el suministro imprescindible de bebida. El agua no se podía llevar. Entonces la sidra perdura y encima es un alimento también, ¿no? Pero bueno, todo esto al final constantemente te vas a encontrar... Estamos hablando de los que salieron. Pero luego vas al santuario de Itziar y ya no está ahí, porque un cura hizo limpieza en los años 70, pero en la sacristía de Itziar hay una foto de 1930 por ahí, en la que se ven los exvotos, las ofrendas que hacían a la Virgen, grilletes de los que habían estado presos de los moros o de los turcos y no sé qué, y hay un kayak de 1620, de una familia salvaje montañesa, que sería de Terranova, no sé si Groenlandia, ¿no? Un capitán marinero de Deva en 1620 trae una familia con su kayak y todo. Dice, no, nos lo encontramos, les dimos comida, no sé si los vinieron por propia voluntad, si los arrastraron, no lo sé. La cosa es que al padre lo devuelven a Terranova al año siguiente porque dicen que tiene mal carácter, cabrón, ¿sabes? Tú imagínate, no sé si era un Inuit o un Mi'kmaq o un Beothuk que lo traen a Deva, pues... Oye, tú para casa. Y lo mandan en la siguiente temporada. La mujer se queda, creo que muere pronto, y la hija se queda de sirvienta en una casa de Deva, la bautizan, claro, y se llama María Itziar. O sea, hay una Inuit, Mi'kmaq o Beothuk en 1620 que se llama Itziar, ¿no? Y mira, quiero contar 2 historias breves para mostrar lo que me pasaba a mí haciendo este libro. Para mí ha sido todo el rato una sorpresa y una maravilla, ¿no? Digo, hala, pero es que mira esto. Yo fui a Ondarroa, ya digo, estamos hablando mucho del pasado, yo quería que fuera un libro bien agarrado al presente, ¿no? Fui a Ondarroa a entrevistar a Moussa Tior, que es un senegalés, que creo que probablemente fue el primer senegalés de los que vino a trabajar en la flota pesquera vasca, ¿no? En Ondarroa, y bueno, hay muchos pueblos de la costa vasca y gran presencia africana. Pero él fue el primero, de los primeros, en el año 90. Y él tiene un historión. Él era un aventurero, era campeón de lucha libre, que había viajado por toda África. Y es una persona muy aventurera que trabaja en los barcos andaluces y un día se encuentra con un vasco y le dice, tienes que venir, que allí se gana bien. Y él, esto es curioso, dice, joder, yo al principio no quería ir porque yo veía la tele y ahí, joder, atentados y bombas. Era un sitio un poco salvaje. Claro, nosotros miramos al exterior, tenemos nuestros prejuicios y de claro, pero para un senegalés esto era un sitio salvaje que no se atrevía a venir porque había bombas y había atentados. Bueno, acaba viniendo y él cuenta una gran historia de su buena integración en el pueblo, sus conflictos con los armadores a los que considera racistas y tal. Yo estaba trabajando esta historia pensando que era, mira, un ejemplo de globalización que ha empezado en nuestros días, ¿no? Fíjate, ahora hay africanos trabajando en la costa vasca, ¿no? Que el mundo, qué conectado está, como si fuera algo nuevo. Y al mismo tiempo estaba yo con la historia de, no la Guetaria guipuzcoana, sino la Guetaria de Lapurdi, ¿no? Entre Biarritz y San Juan de Luz, Guetarí, francés, Guetaria. Allí los arqueólogos encuentran en unos cubículos de piedra, en una cetaria, que es lo que da nombre seguramente a las 2 Guetarias, eran donde los romanos hacían salsa de pescado y procesaban el pescado, ¿no? Unos cubículos de piedra, hacían el garum, que era una salsa, por lo visto, fortísima, que hacían con las tripas de los pescados, todas las vísceras, cabezas, yo qué sé, y echaban sal, hacían ahí una marranada que les gustaba mucho, que era antibacteriana, porque claro, no hay bicho que se acerque a eso. Total, la elaboración del garum, aparece una placa de mármol
de hace 2000 años en la que el propietario, el que trabaja allí, dice que él es un esclavo liberado y su nombre es Caius Julius Niger, es decir, Caius Julius el Negro. Es un esclavo liberado, o sea que probablemente era un africano esclavizado y luego liberado que trabaja. Entonces, me encanta que el primer arrantzale con nombres y apellidos que conocemos, el primer trabajador de la industria pesquera vasca, era Caius Julius el Negro. O sea que esto de que los africanos vinieron aquí en el 90, bueno, quiero decir, la dinámica de cada momento, la globalización del Imperio Romano ya estaba aquí. Y el caserío de Esquilchaso se construyó así porque dependía de lo que pasaba en América. La gestión de los bosques en Guipúzcoa, hay unas ordenanzas que parecen del siglo XXI de explotación sostenible de los árboles porque están construyendo barcos y caseríos a todo trapo. En Urbasa, ¿no? Bueno, sí, en Altsasu, en el capítulo de Altsasu y en Irati hablo de eso, ¿no? O sea, parece una moda postmoderna la explotación sostenible. Es una obligación vital. Y son del siglo XV. Los reyes católicos ordenan que se poden los árboles no sé cómo. Guipúzcoa obliga a cada villa a repoblar los bosques y a que haya un guardia y no sé qué. Es decir, y todo esto sucede porque están todo el rato conectados con el mundo. O sea, esta idea de que aquí eran los últimos asteris, los últimos aborígenes, como si fuera una tribu del Amazonas sin contactar, es que no tiene ninguna manera de sostenerse eso. No sé ni qué más empezó a preguntar. Ya, yo tampoco me acuerdo, pero bueno, yo soy así como muy despistado. No, pero bueno, ahora que estabas hablando de todo esto, ¿no? Es que yo al leer sobre todo el siglo XVI y todo el siglo XVII, ¿no? Y los datos que se dan, Zumaya, Guetaria, y dices, bueno, pues es que al final, en proporción, o sea, Zumaya, 1.700 habitantes, Guetaria tendría menos. Sí, sí. Pero luego nos hablan en 1620 que en la playa de Zarauz, para fletar un galeón, tiran de 300 parejas de bueyes. Bueno, quiero decir, había una ingeniería impresionante, pero en proporción, toda esa gente viajaba mucho más que nosotros. Es decir, el tanto por ciento de Zumaeta o de Guetaria viajaba mucho más. No solo eso, sino que compara los viajes. Es decir, para nosotros un viaje no es un cambio tan extremo de nuestra vida generalmente, ¿no? O sea, vamos por placer, cogemos un avión, llegamos a una ciudad que es distinta, hablan distinto, pero en la calle principal están las mismas tiendas, sabemos cómo conseguir alojamiento. Tú imagínate lo que sería salir de Guetaria e ir por la costa de la Patagonia. Y el relato de la primera vuelta al mundo que hace Pigafetta a mí me fascina porque es siempre digo, sí, lo más exótico que puede haber será encontrarse con alienígenas, ¿no? Y alguna vez alguien escribió la crónica del encuentro con alienígenas, pero ya está escrita. Es que, claro, con punto de vista actual dices, joder, pero qué eurocéntricos, ¿no? Pero es que realmente esa gente iban a la Patagonia a encontrar unos tierrones, no sabían si eran humanos. Pigafetta se cree leyendas, luego le toman el pelo, pero por ejemplo, Pigafetta cuenta que en no sé qué isla hay unos habitantes que miden un codo de alto, o sea, son muy pequeñitos, y tienen orejas enormes que les llegan hasta el suelo. Utilizan una oreja de colchón y la otra de manta. Claro, luego no les dices, joder, pero ¿cómo? Pero claro, es que él no tenía manera de distinguir eso de otras cosas que eran ciertas, porque estaban llegando a mundos, o sea, que se salían de sus referencias. Yo ahí sí no envidio el viaje, porque debió ser un espanto, pero sí envidio esa capacidad de descubrir un mundo absolutamente nuevo. Pigafetta bajaba a todas las islas y decía, yo quiero ir a la corte del rey de esta isla, y él, joder, escribía glosarios del vocabulario, describía las plantas, las viviendas, y mira, yo creo que debería ser el santo patrón de los periodistas, Pigafetta, porque era súper curiosa, anotaba todo, y luego en los siglos posteriores los eruditos le acusan de que no tenía idea de nada, que no era astrónomo, no era biólogo, no ha entendido nada, se ha creído leyendas. Digo, joder, un tío que escribe de todo sin saber de nada, joder, es ser un periodista, ¿no? Como nosotros. Pero es un tío con curiosidad y que sabe contar historias. Y para terminar, me encanta, en el relato de Pigafetta, cuando vuelve, llegan a Sevilla y algunos van a Valladolid, que es donde está el rey. Y van a la corte a contarle al rey que han dado la vuelta a la redondez del mundo y tal y cual. En el final de su relato, Pigafetta dice que él, ante tan, no sé cómo dice la fórmula, ante tan gran señor, que era el rey Carlos I y V de tal, no le llevé oro ni plata, sino algo más valioso, le llevé este libro. Joder, o sea que el libro era más valioso que el oro y la plata, es que me aupa Pigafetta, ¿no? O sea, en fin.
en el mar allí hay aventuras y allí donde hay aventura también hay mucho mito, ¿no? Entonces has hablado, ¿no?, de mitos y tal. Y, por ejemplo, lo que cuentas de Drake, que sabemos que es verdad. Los que estamos en Mundaka, pues sabemos que... Entonces ahí también hay muchos mitos, ¿no? Sí, y son muy interesantes los mitos porque explican cosas, ¿no? Sí, bueno, en la isla de Izarra hay muchos mitos, ¿no? La famosa regata con la que se disputó, bueno, que eso bueno, es una leyenda y no tiene ningún fundamento, ¿no? No tiene, pero las leyendas por algo están ahí. Y que Drake atacó a los, creo que eran franciscanos que vivían en la isla, ¿no? Y los hizo bailar desnudos y profanó la iglesia y tal. Lo que pasa es que Drake había muerto 9 meses antes de que eso ocurriera, ¿no? Pero bueno, es que ahí te das cuenta, es que ¿por qué eligen a Drake? Joder, porque es el gran terror de los mares, ¿no? Entonces tú quieres contar una leyenda en la que a ti te ha maltratado no cualquier pirata hugonote de La Rochelle, que probablemente es lo que pasó, sino alguien famoso, ¿no? O sea, nos inventamos enemigos dignos de nuestra estatura, ¿no? Y yo me he fijado mucho en mitos y leyendas, ¿no? La Virgen de Itziar y... Por ejemplo, esto es muy interesante, es un mito muy habitual. ¿Por qué la iglesia de Itziar, bueno, es descomunal, no tiene por qué está ahí tan grande en un barrio rural? ¿Y por qué está en ese sitio, que es un sitio, un promontorio? Cuentan que, bueno, como siempre, se aparece la Virgen a una pastorcilla, a una chica, y le dice, quiero que me construyáis un templo. Y entonces la gente del pueblo dice, pues vamos a ir a no sé dónde, Cozabala, es decir, a un prado llano, que es el sitio adecuado para hacer una iglesia. Empiezan a construir la iglesia, se van a dormir, al día siguiente vuelven y las piedras se han movido. Las piedras han ido todas a un sitio bastante inconveniente. Vuelven otra vez, pero por la noche los ángeles mueven las piedras hasta que entienden que es un mensaje de la Virgen. Dicen, claro, es que la Virgen quiere que hagamos la iglesia aquí. Esto se repite mucho, ¿no? Llevábamos en un carro la imagen de la Virgen y de repente los bueyes dejaron de moverse porque la Virgen quería que hiciéramos ahí el sitio. Esa es la explicación un poco legendaria, ¿no? Bueno, pero eso tiene una explicación luego casi de arquitectura y de ingeniería. La iglesia de Itziar está ahí, claro, nosotros miramos desde tierra, pero yo he aprendido a mirar la costa desde el mar, gracias a Xabier Armendari. He entendido Gaztelugatxe de una manera muy distinta. La iglesia de Itziar la construyeron allí, no en el sitio más cómodo, porque tenía que verse bien desde el mar. Y era enorme, porque la iglesia de Itziar primero era pequeña, en 1500 y pico la amplían descomunal. La fecha no es casual, cuando empieza a entrar dinero de la Terranova, de las Américas, dicen, no, ahora vamos a hacer aquí una iglesia con ofrendas porque la Virgen salva a todo el mundo, entonces todo el mundo va a dejar dinero allí, ¿no? Y la pintan de blanco. Y entonces esa iglesia es, lo que he dicho antes, ¿no? La referencia. Gaztelugatxe, esto me encanta porque, ¿qué es Gaztelugatxe? Si tú no conoces la historia, dices, joder, qué sitio más coqueto eligieron para hacer la iglesia, la ermita, ¿no? Ahí coronando el islote, qué dramático, entre acantilados. ¿Qué escenario más bonito hicieron para hacernos selfies, ¿no? Parece que hicieron San Juan de Gaztelugatxe para hacernos selfies, o para que rueden Juego de Tronos. Pero eso es el pensamiento de alguien que mira desde la tierra. Desde el mar dices, claro, es que tenía que estar ahí porque era el sitio más prominente y una ermita pintada de blanco era la que permitía que los marinos la vieran en caso de apuro y supieran dónde estaban y dónde estaba el puerto, pues no sé, Bermeo o Baquio, no sé dónde entrarían. Entonces, mirar la historia vasca desde el mar, no digo que sea la única versión verdadera la que explica todo, pero sí explica muchas cosas, pues eso, desde el sistema político hasta... porque era una sociedad pensada para el mar. Y ya termino. Guetaria, ¿dónde está construida? En un sitio horrible. En un promontorio de la costa... Como la Anchove. Como la Anchove, como... Bueno, el acantilado se cae. Hace pocos años evacuaron a 2 bloques enteros de vecinos porque se les cayó el acantilado y abrieron la puerta y tenían el agujero. ¿Por qué hicieron ese pueblo ahí? Además, por tierra, si solo hay montes, era muy complicado moverse. Pues porque tenían el ratón de Guetaria que protege del noroeste y tenían un buen sitio para los barcos. El Anchove está ahí porque el Cabo Ogoño protege, es decir, esto es maravilloso. Elegían un buen sitio para los barcos, aunque las casas tuvieran que hacerlas como fuera, apretadas y que se caían. Para esa gente lo más importante eran los barcos. Era una sociedad volcada en el mar. Y ahora nosotros a veces no sabemos verlo, ¿no? Y ahí está ya la frase de... Empiezo el libro hablando del ratón de Guetaria, ¿no? La isla San Antón. Que es un ratón. Hay una frase de Oteiza. Bueno, yo repaso la historia ballenera de Guetaria. Guetaria se dedica a las ballenas desde hace 1200 años, de manera industrial. O sea, en el siglo IX ya hay constancia de que estaban trabajando las ballenas
Y Oteiza dice, ¿qué puedes pensar de un pueblo que tiene una ballena, un monte con forma de ballena entrando al puerto y la confunde con un ratón, ¿no? Y dice, joder, y por eso lo de somos coleccionistas de paisajes que no entendemos, claro, vemos una ballena y creemos que es un ratón. Es decir, somos gente de tierra y no sabemos que eso es una ballena, no es un ratón. Ahora que has comentado lo de Itziar, ¿no? Cómo lo asumen, ¿no? En el siglo XVI y que empieza a entrar dinero. Además hay cálculos hechos, ¿no? Un galeón, por ejemplo, un ballenero podía traer entre 800 y 3000 barricas según el tamaño del galeón, y está hecho el cálculo de claro, no es lo mismo, ¿no? O sea, el dinero en el siglo XVI, hoy... Bueno, pero era un dineral, en cualquier caso. O sea, sí, entró muchísimo dinero. Una barrica de grasa de ballena... A mí en Albaola me explican que un barril de esos valía el equivalente a 5.000 euros actuales y que había barcos que traían hasta 2.000, ¿no? O sea, son 10 millones de euros eso, ¿no? Eso es una pasta. Un barco. Se pasaban si 6 meses... 200 galones, así que, sí, que los reyes de España querían, claro. claro, pero por eso era una sociedad también fuerte con pasta y decía, oye, y con poder, claro, la pasta es la que da poder, ¿no? Es así, es así. Bueno, voy a ir terminando y para que preguntéis vosotras algo. Bueno, no he dicho que esto al final es un viaje en bicicleta. Sí. Bueno, ¿Qué pasa por aquí abajo? Nadie te ha visto hacerlo, pero bueno, lo suponemos. Oye, que hay vídeos y todo. Que lo suponemos. Y luego también, bueno, en sí es un viaje, ¿no? Y luego ese viaje lo haces con gente que sabe. Has citado a Armendariz, a Merche Urteaga, a la que conozco, a Icharo Borda. Icharo, joder. Icharo, lo de Bayona es una maravilla. Además, Icharo es, bueno, ahora está jubilada, pero... Para mí es un capitulazo por las sorpresas que me llevo. No es la historia del chocolate en Bayona y de los judíos, o sea, los judíos expulsados de aquí. O sea, Icharo vive en el barrio de Sant Esprit, que era el otro lado, ¿no? Donde, fuera de las murallas, donde vivían los judíos, que eran, al ser expulsados, eran los que tenían el comercio del cacao con América. Cuando los expulsan de España, Portugal, también de Navarra, pasan al Reino de Francia. Se instalan en varios pueblos y luego van a Bayona. Son los que saben hacer el chocolate, que se pone de moda, pero no tienen derecho a vivir en la ciudad. Son los del otro lado. Y Charo me hizo una excursión maravillosa. Pasamos un día recorriendo la orilla de los otros, ¿no? Ahora los otros son, pues, por ejemplo, pakistaníes, de donde comimos en un kebab, o sigue habiendo una comunidad judía, muy interesante, es muy pequeña y tiene una gran historia. Sí, el chocolate es muy bueno, porque creo que es en el siglo XVII-XVIII, cuando ven los bayoneses cristianos que los judíos están haciendo un montón de dinero con el chocolate, le dicen, ¡pum!, les prohíben elaborar chocolate y venderlo. Para ser chocolatero había que estar bautizado, casualidad, para que los judíos, bueno, sí, son prácticas. Y todo esto de la comida, mira, voy a mencionar otro personaje, así si me dejáis antes de las preguntas, porque para mí fue otro de los... Yo me he dado cuenta de mis prejuicios muchas veces. La comida, todo el rato hablamos de la comida, ¿no? Yo decía, en el fondo, ¿por qué dieron la primera vuelta al mundo? La primera vuelta al mundo no era un plan. Magallanes, ¿a quién dio la primera vuelta al mundo? Magallanes. Si se murió por el camino, sí. Y nunca había pensado en dar la vuelta al mundo. Él quería llegar aquí, a las Molucas, comprar especias y volver, porque las especias daban muchísimo dinero. La vuelta al mundo la dieron porque salió todo bastante mal, lo cual es muy reconfortante. Decir, mira, el gran viaje de la historia no fue un gran plan, fue, joder, pues había que arreglar una chapuza, un desastre, ¿no? Y el Cano dice, oye, tira para el oeste porque no podemos volver por donde hemos venido, y da la primera vuelta al mundo, ¿no? Si financiaron esa expedición, que era muy cara, eran 5 barcos, 2 años calcularon, luego fueron 3, 240 personas, ahí puso pasta la corona y pusieron pasta inversores privados. Era porque esperaban ganar muchísimo dinero con las especias. Yo me pregunto, ¿por qué eran tan caras las especias? ¿Era un bien de primera necesidad? No. Para conservar los alimentos en Europa ya había sal. O sea, no era por, es que si no nos quedamos sin comida. Las especias sirven para conservar la comida y tienen propiedades terapéuticas, pero sobre todo las especias en Europa son muy apreciadas porque cambia el sabor de las comidas, ¿no? Y yo quise hablar con un cocinero y fui a hablar con Andoni Luis Aduriz al restaurante Mugaritz, ¿no? Dije, a ver, alguien que se dedica a esto de la comida y de los sabores. Yo fui con todos mis prejuicios ante los cocineros estrella, lo reconozco, y digo, joder, estos te meten unas milongas que suelo pensar, seguro que son muy buenos cocineros, pero no sé por qué los elevamos a la categoría de filósofos, ¿no? Porque a veces creo, oye, son muy buenos cocineros, pero la otra autoridad hay que ganársela también, ¿no? No diciendo cualquier cosa. Y yo pensaba, bueno, a ver que me cuenta. Y Andoni tiene un discurso muy interesante
porque él me decía, claro, las especias se pagaban tantísimo porque los ricos comían más que los pobres, pero hasta esa época en Europa la comida era sota, caballo y rey. Y de repente llega la vainilla, el clavo, el jengibre, llega todo de Asia y en Europa alucinan y empiezan a echar jengibre a la cerveza y canela al vino y joder. Y entonces están dispuestos a pagar primero por placer. Digo, oye, entonces la primera vuelta al mundo se hizo por búsqueda de placer, por buscar el placer. Y me dice, por supuesto, el placer ha sido un motor muy importante en la historia. Y de hecho las instituciones, el poder, intenta controlar el sexo y la comida, los días de vigilia, los días de ayuno, la castidad, te dejo esto, no te dejo esto otro. Y Andoni decía, en una sociedad en la que el placer sexual estaba muy reprimido y muy controlado, pues por el otro orificio, por la boca, por otro orificio, ¿no? Y la gente pues adquiría placer comiendo el que podía, ¿no? Por una parte está el placer como motor de la vuelta al mundo y de las exploraciones en general, ¿no? Comer rico, o sea, dar una vuelta al mundo para comer rico. Y segundo, muy importante, la exclusividad. Y Andoni es muy consciente, él dice, a mi restaurante viene gente por el placer de comer y para decir que ha estado aquí. Y el que comía especias, cosas con especias, era el que las podía pagar y se distinguía socialmente, ¿no? Y eso pasa, bueno, en Añana, bueno, no me voy a enrollar, pero la distinción social y decir, oye, yo soy aquí el que, ¿no?, gasto dinero en lujos que tú no te puedes permitir. Es decir, como motor de la primera vuelta al mundo siempre se mencionan, y son correctas las respuestas, exploración geográfica, expansión imperial, evangelización, por lo menos durante el periodo Magallanes, pero en el fondo lo que sostiene eso es el placer y la vanidad, lo cual es un descubrimiento maravilloso, ¿no? Me parece. Magallanes es un tío como Laporte, ¿no? O sea, que él era Magallanes. A ver, no, es pues uno de los primeros fichajes de la historia, ¿no? Él era Magallanes hasta que dice, bueno, pues para poder ir a por las especias tengo que ser Fernando de Magallanes. Pero es gracioso porque ha habido gente... si no, no podía ser capitán general. Le dan carta de naturaleza de Castilla, se nacionaliza, o sea, sí. Es gracioso porque ha habido gente que, sin leer nada del libro, en cuanto ha salido en Twitter, decían el Cano con K, otro siervo del nacionalismo, y de Sabino Arana, el Oasis vasco y no sé qué, ¿no? Que me la sudas, es con K o con C, explico por qué lo escribo con K y ya está, ¿no? Pero es curioso que esa gente no se da cuenta que Magallanes no se apellidaba Magallanes, que se apellidaba Magallanes, y que luego se castellanizó. Entonces, ¿y Abderramán o Almanzor se llamaban así? No, joder, tenían nombres árabes que se castellanizaron como es costumbre y no pasa nada. Entonces a veces se plantean debates en cuestiones que uno ve, como es, la paja en el ojo ajeno. Entonces, bueno, si queréis hablamos de por qué es el Cano con K, me parece una pequeña tontería, pero... Y era más que nada la nacionalización de Magallanes, que lo vio claro para jugar el Mundial de que por cierto, el libro es en castellano y estamos hablando en castellano, que seguramente no era la lengua materna ni de Magallanes ni del Cano, por cierto, ¿no? Y por supuesto que era una empresa del Reino de Castilla, pero es que eso era muy complicado. Y en la tripulación pues había muchos vascos, pero había griegos, italianos y... Bueno, es que... Sí, es que que si no, aquí, no acabamos. y si no, luego te hago otras preguntas sobre todo el tema de...